Me llamo Axel. Tengo más de 10 años manejando por las carreteras de México, recorriendo kilómetros y kilómetros en mi tráiler, cruzando desde el norte hasta el sur del país. He visto de todo en estos años: accidentes, momentos de desesperación. La vida en la carretera tiene esa mezcla de soledad y compañía, pero hay algo que ocurrió en una noche que jamás podré olvidar. Algo que jamás imaginé vivir. Era una noche como cualquier otra. La oscuridad cubría el camino mientras el motor de mi tráiler rugía de manera constante, retumbando en mis oídos. Me dirigía a Veracruz, un viaje largo pero habitual. Las luces del camión iluminaban la carretera solitaria y la luna llena apenas se alcanzaba a ver entre las nubes. La temperatura había bajado bastante y por alguna razón sentía que algo no estaba bien, una especie de presión en el aire, algo pesado que no lograba identificar. De repente, las luces del camión titilaron. Los faros hicieron una especie de parpadeo extraño, pero no le di mucha importancia, pensando que era algún problema con el sistema eléctrico. Nada grave, me dije a mí mismo, acostumbrado a los fallos de los camiones viejos como el mío. Sin embargo, al avanzar unos kilómetros más, algo extraño ocurrió. Fue como si la carretera misma se hubiera transformado. De la nada, todo se tornó en una niebla espesa que me rodeó por completo, oscureciendo la visión y aumentando la incomodidad. Aceleré un poco, con la esperanza de salir de esa bruma, pero la niebla parecía seguirme, como si fuera algo vivo, algo que se aferraba a la carretera. En esos momentos, la sensación de incomodidad era tan fuerte que casi podía escuchar mi respiración acelerada. Miré por el espejo retrovisor y vi una sombra moverse a lo lejos. Al principio, pensé que era otro vehículo, pero al mirar más detenidamente, me di cuenta de que no había luces ni ninguna otra señal de tránsito. Era algo extraño, algo que se deslizaba de manera inexplicable a través de la niebla. Pasaron unos minutos, tal vez más, y lo único que podía escuchar era el ruido constante del motor y mi respiración. El silencio era tan profundo que me erizaba la piel. Entonces lo escuché. Un susurro suave, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mi oído. ¿Qué fue eso?, me pregunté con el corazón acelerado. Intenté no pensar en ello, pero el sonido volvió. Era más claro esta vez y parecía provenir de algún lugar dentro del camión. Mis ojos se movieron rápidamente por el interior, buscando alguna explicación, pero no había nada. Solo la cabina vacía, la luz tenue del panel de instrumentos y la carretera perdida en la niebla. Apreté las manos al volante, intentando calmarme, pero el susurro se hizo más fuerte, casi insoportable. Me estaba volviendo loco. Es solo mi cabeza, me dije, solo el cansancio, nada más. Sin embargo, mi mente no lograba tranquilizarse. Miré hacia adelante y vi algo que me heló la sangre. En el camino, justo delante de mí, apareció una figura, una sombra, un ser que caminaba lentamente en dirección a mi camión. Pisé el freno de inmediato, sin pensarlo, y el camión se detuvo bruscamente. La figura no se movió, permaneció ahí, quieta, inmóvil, como si esperara algo. La niebla me dificultaba ver bien, pero podía distinguir los contornos de lo que parecía ser una persona, vestida con ropas extrañas, viejas. Mi mente comenzaba a hacer todo tipo de suposiciones. ¿Sería un extraño? ¿Un transeúnte perdido? No sabía qué pensar, pero el instinto me decía que algo no estaba bien. ¡Hola!, grité, pero la figura no respondió. Mi voz se perdió en el aire, devorada por el silencio que reinaba en ese lugar. Miré mi reloj. Era cerca de las 3 de la mañana. Era una hora extraña, pero nada que me asustara. Sin embargo, esa presencia,
Esa sombra frente a mí me inquietaba más de lo que pude haber imaginado. Volví a intentar avanzar, pero el camión no arrancó. ¡Maldita sea!, grité con frustración. Giré la llave y lo intenté una vez más, pero no hubo respuesta. Lo que sentía ahora era más que miedo, era desesperación, algo profundo que no podía controlar. La figura se movió entonces, pero no de la forma en que esperaba. En lugar de alejarse, se acercó a mi camión lentamente, paso a paso, hasta que estuvo justo frente al parabrisas. Lo vi claramente ahora, y mi corazón se detuvo. Era una mujer, o al menos parecía una mujer, con el rostro pálido, los ojos completamente vacíos, como si no tuviera vida en ellos. Su piel estaba arrugada, descompuesta, como si hubiera estado muerta por mucho tiempo. No podía moverse. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El susurro que había estado escuchando ahora se había transformado en un lamento bajo, como si la figura estuviera llorando. En ese momento sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera oprimiendo mi respiración. Traté de moverme, de hacer algo, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente atrapado en un lugar que no entendía. La figura comenzó a golpear el vidrio de la ventana lentamente, como si no tuviera prisa, como si disfrutara de mi sufrimiento. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse, pero ella seguía ahí, inmutable, su rostro horrible y sus ojos vacíos clavados en los míos. Fue entonces cuando comprendí lo peor. La figura no era humana, no podía serlo. Algo en su presencia me decía que no pertenecía a este mundo. Con un último intento de controlar mi mente, arranqué el camión de nuevo. Esta vez, el motor respondió. Pisé el acelerador a fondo y no miré atrás. Sabía que no debía, que algo me perseguía, pero no me atreví a mirar. Al final, la niebla se fue por completo y con ella, la figura desapareció. Pero a pesar de haber dejado atrás ese lugar, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Su rostro, esa mirada vacía, esa sensación de que algo oscuro había estado muy cerca de mí. Aceleré el resto del camino, buscando llegar al próximo pueblo, pero ni siquiera cuando llegué a un lugar más iluminado me sentí a salvo. Algo me seguía, y sabía que esa no era la última vez que vería esa sombra. Después de esa noche, nada fue igual. A pesar de que llegué a mi destino sin más incidentes, la sensación de que algo me observaba nunca desapareció. Durante las semanas siguientes, intenté olvidar lo que había visto, convenciéndome de que mi mente me había jugado una mala pasada. Tal vez el cansancio o la presión de los largos viajes había hecho que mi imaginación corriera más de la cuenta, pero esa explicación no duró mucho. Una noche, mientras manejaba nuevamente por la misma carretera, exactamente en el mismo tramo donde había ocurrido todo, algo en el aire cambió. Era como si el tiempo se hubiera detenido y una extraña quietud invadiera el ambiente. Las luces del camión empezaron a parpadear nuevamente, al igual que aquella noche. Sabía que algo estaba por ocurrir, pero esta vez no tenía ni la menor idea de qué esperar. Vi cómo la niebla comenzaba a formarse de nuevo, espesa, envolvente. Mi corazón empezó a acelerarse. No podía ser coincidencia. No podía ser simplemente el clima. Algo quería que volviera a pasar. Algo me estaba llamando, y no sabía si era para advertirme o para atraparme. Lo único que sabía era que esta vez no pensaba dejarme atrapar. Intenté cambiar de ruta, buscando caminos alternos, pero la niebla parecía seguirme, como si estuviera unida a mi destino. Entonces, por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. No era un simple reflejo. Había una figura, la misma figura que había visto en la primera noche. Ella me estaba siguiendo,
Pero esta vez no caminaba. No, ella flotaba, deslizándose sobre la carretera como si estuviera suspendida en el aire. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Apreté el acelerador aún más, pero la niebla parecía volverse más densa con cada segundo que pasaba. No podía ver nada, solo la sombra de esa mujer flotando detrás de mí, acercándose más y más. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía su rostro distorsionado, cada vez más cercano, más presente. Ya no podía pensar con claridad. El miedo me envolvía, la desesperación me tomaba. Aceleré hasta que el motor empezó a sonar forzado, pero no me importaba. Necesitaba salir de ahí. De repente, la figura desapareció del retrovisor. No había rastro de ella, solo la niebla que cubría todo a mi alrededor. Miré por el parabrisas, y lo que vi me hizo casi perder el control del camión. Frente a mí, en medio de la carretera, había una barricada, una barrera de troncos y ramas viejas, como si alguien hubiera construido un muro improvisado en mitad del camino. Frené bruscamente y el camión patinó por unos segundos antes de detenerse justo antes de la barricada. Mi respiración estaba entrecortada. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué significaba todo esto. Me bajé del camión, temblando, para inspeccionar la barrera. No había señales de que fuera un accidente, ni vehículos detenidos, ni huellas de animales. Todo parecía haber sido colocado con una precisión macabra, como si alguien hubiera estado esperando que yo pasara por allí. De repente, escuché un susurro, más fuerte que nunca. «Vas a morir». Fue una voz que parecía provenir de todas partes, resonando en mi cabeza. No supe de dónde venía, pero estaba segura. Estaba completamente rodeado. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la niebla, espesa y amenazante. Los árboles a los lados de la carretera crujían, como si algo estuviera moviéndose entre ellos. Sentí la presión en el pecho nuevamente, como si algo estuviera apretando mi respiración. No podía quedarme allí mucho más tiempo, así que volví corriendo al camión. Estaba a punto de subir cuando vi algo que me dejó sin aliento. En la parte trasera del tráiler, la figura de la mujer apareció otra vez. Esta vez la vi claramente, completamente formada. Estaba flotando justo frente a mi camión, sus ojos vacíos fijados en los míos y su rostro lleno de una desesperación y tristeza inmensa. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, arrastrando las piernas. Su rostro se acercaba más y más. Quería gritar, pero no podía. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Con un último impulso de adrenalina, me subí al camión y arranqué a toda velocidad. No miré atrás. La niebla empezó a despejarse y con ella, la figura desapareció. Con cada kilómetro que avanzaba, sentí como si el aire se aliviara un poco, pero el miedo seguía allí, en mi piel, en mi mente. Al llegar al siguiente pueblo, decidí parar en la primera gasolinera que encontré. Necesitaba salir de ese lugar, alejarme de esa carretera maldita. Cuando le conté lo que había sucedido al dueño de la gasolinera, su rostro palideció. «No es la primera vez que alguien pasa por eso», me dijo con voz grave. «Esa carretera, esa mujer, es conocida por aparecerle a los que viajan por ahí de noche. Nadie sabe quién es, pero todos los que la han visto aseguran lo mismo. La muerte está cerca». No pude decir una palabra. Sabía que lo que había experimentado no era un sueño ni una fantasía. Había algo en esa carretera, algo oscuro y antiguo que aún acechaba, esperando a que alguien cayera en su trampa. Continuemos. Me tocó una ruta distinta esa noche. Había salido del centro de distribución en San Luis Potosí
y tenía que dejar carga en un pueblito que ni siquiera aparecía bien en el mapa. No era una ruta común, pero me ofrecieron una buena lana por hacerla de noche y sin detenerme. Lo pensé 2 veces, pero terminé aceptando. A veces, uno no pregunta demasiado cuando se trata de dinero fácil. El tramo que me asignaron cruzaba una carretera estatal vieja, olvidada, llena de baches y con muy pocas luces. Desde que tomé la desviación, sentí como el ambiente se iba cargando. No sé si era la soledad, la oscuridad profunda de los cerros o el silencio absoluto, pero había algo raro. Las líneas blancas del pavimento estaban casi borradas y cada vez que el camión pasaba por un bache, se escuchaba ese clac, como si algo debajo estuviera a punto de romperse. Alrededor de la 1 de la mañana, comencé a notar algo raro. Cada vez que pasaba por una curva, veía figuras, no del todo humanas. Pensé que eran postes, árboles o mi mente jugándome bromas, pero luego de la 4ª o 5ª curva, frené en seco. Había visto claramente un cuerpo colgado de un árbol. No uno, 3. Los cuerpos se balanceaban levemente con el viento. Estaban colgados justo sobre la curva. Me bajé con la lámpara en mano. Caminé despacio. El foco temblaba con mi mano. Pero al llegar al lugar, no había nada. Solo ramas secas y la carretera vacía. Me subí de nuevo, intentando sacudirme el susto, pero en cuanto arranqué, escuché un golpe seco contra el toldo del camión. ¡Pum! Mi corazón se detuvo por un segundo. No había árboles cerca que pudieran haber soltado una rama así de grande. Miré por los retrovisores. Nada. Revisé la cámara trasera, estática. Justo en ese momento, volvió el golpe. ¡Pum! ¡Pum! Era como si algo se estuviera moviendo arriba, caminando sobre el toldo del tráiler. Apagué las luces, abrí la puerta del copiloto lentamente y apunté con la lámpara hacia arriba. No se veía nada, pero el sonido seguía. Pasos, lentos, pesados, como si alguien o algo estuviera arrastrando los pies por encima del vehículo. Y entonces escuché que algo susurraba mi nombre. ¡Axel! Tragué saliva. Cerré la puerta de golpe y encendí el motor con las manos temblorosas. Pisé el acelerador con todo. La carretera empezó a bajar y me lancé por la pendiente, aunque sentía que algo se aferraba al tráiler. El volante temblaba. Cada metro me alejaba de ese sonido, pero no del miedo. El camino se volvió más retorcido. Curvas cerradas, sin barandales y al fondo un barranco. El GPS dejó de funcionar. La pantalla se quedó en negro y solo se escuchaba un pitido agudo. Intenté reiniciarlo, pero fue inútil. Todo empezó a fallar. Las luces parpadearon, el estéreo se encendió solo y comenzó a reproducir una voz distorsionada que no entendía. Una especie de lamento, como si alguien estuviera llorando o suplicando. Volteé hacia el asiento del copiloto y ahí estaba. Una mujer, pálida, descalza, con la cabeza agachada y el cabello largo cubriéndole la cara. Estaba completamente empapada. Sus pies goteaban. Su ropa era de otra época, como si llevara años perdida. El aire dentro del camión se volvió helado. Intenté frenar, pero los frenos no respondían. El pedal estaba duro, trabado, como si alguien lo sujetara por debajo. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no tenían vida. Eran vacíos, como pozos negros. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Solo me miró. Yo no podía moverme. Estaba paralizado. El volante giraba solo, como si alguien más lo estuviera controlando. El camión comenzó a desviarse hacia el barranco. Intenté gritar, pero sentí la garganta cerrada. La mujer me tocó el brazo. Su piel era fría como hielo, y en ese instante desapareció. Todo volvió a la normalidad. El volante respondió. Las luces dejaron de parpadear. El GPS se reinició. Me orillé como pude y bajé del camión.
Vomité junto a la llanta trasera. Sentí que el corazón me iba a estallar. No entendía nada. No sabía si había sido real o una alucinación, pero el asiento del copiloto estaba completamente mojado. Me quedé ahí hasta que amaneció. No pude dormir. No pude cerrar los ojos ni un segundo. Solo miraba hacia el bosque, esperando que no regresara. Pero dentro de mí, algo me decía que esto apenas estaba comenzando. Cuando amaneció, creí que la pesadilla había terminado. Subí al camión todavía con la garganta seca, los ojos rojos por no dormir y una sensación extraña de vacío en el pecho. El asiento del copiloto seguía húmedo. Esa imagen se me quedó clavada como una astilla. Apreté los dientes, encendí el motor y retomé la carretera con las manos temblorosas. Tenía que terminar el viaje. El camino empezó a cambiar. Ya no había tantas curvas y el sol comenzaba a iluminar los cerros, pero esa tranquilidad era engañosa. Cada cierto tramo notaba detalles que me hacían dudar de mi cordura. Un poste doblado en dirección opuesta al viento. Una cruz con flores frescas al borde del camino. Un cuervo quieto, mirándome desde una roca sin parpadear, como si esperara algo. Pasaron unos 20 minutos y de pronto el clima cambió. Las nubes cubrieron el cielo en segundos. Oscureció como si estuviera atardeciendo otra vez. El aire se volvió espeso, pesado. Me costaba trabajo respirar dentro del camión. Bajé el vidrio para tomar aire y fue cuando volvió a aparecer, en medio del camino, un cuerpo colgado de una cuerda justo frente a la carretera. Frené con fuerza, pero el camión no se detuvo por completo. Las llantas derraparon, el remolque se ladeó y sentí que estuve a punto de volcar. Pero lo peor no fue eso. El cuerpo se balanceó lentamente. No estaba colgado de ningún árbol. La cuerda salía del cielo, de la nada. Me quedé ahí, inmóvil, con las luces altas iluminando aquella silueta. Era un hombre, flaco, con el cuello doblado hacia un lado, los ojos abiertos, como si hubiera muerto mirando el vacío. Y entonces se retorció, como si intentara zafarse. Soltó un crujido seco, horrible, y lentamente levantó el rostro hacia mí. No sé cómo tuve el valor de acelerar. Pasé por debajo, como si rompiera una barrera invisible. Por un instante sentí que algo me rozaba la cabeza, que una mano tocaba el techo del camión. Me alejé lo más rápido que pude. No miré atrás. A unos kilómetros llegué a una pequeña gasolinera abandonada. Necesitaba bajarme, caminar, hacer algo para recuperar el control. Cuando abrí la puerta del camión, un olor fétido me golpeó la cara. Era como carne podrida, pero el viento estaba en calma y no había nada a la vista. Caminé hacia el baño con pasos torpes y escuché que algo goteaba. Ploc, ploc, ploc. Venía del techo del baño. Subí la mirada. Era otro cuerpo colgado, pero este no estaba inmóvil. Se mecía como si aún tuviera vida, soltando gotas de sangre fresca. Retrocedí con el estómago revuelto. Me tropecé con una piedra y caí de espaldas. Cuando volví a mirar, ya no había nada. Ni el cuerpo, ni las gotas, ni el olor. Me metí al camión como pude, cerré todo y me quedé ahí sentado con la frente sudada. Saqué el celular para llamar a la base, pero no había señal. Revisé el GPS otra vez. Seguía funcionando, pero la ruta estaba alterada. En vez de dirigirme al pueblo, ahora marcaba una dirección diferente. Un punto sin nombre, metido en el bosque. Apagué el GPS, reinicié todo, incluso cambié la hora, pero la pantalla se quedaba pegada en ese destino, y entonces lo supe. No se trataba de una falla, era como si algo me estuviera guiando. Me negué a seguir esa dirección. Giré el camión y volví sobre mis pasos, pero la carretera ya no era la misma.
Había árboles donde antes no los había. La curva donde vi los cuerpos la primera vez ya no estaba. Era como si hubiera entrado en otro camino completamente distinto. La radio se encendió sola. Una voz masculina comenzó a hablar en un idioma que no entendía. Era grave, lenta, como un rezo antiguo. Y mientras la escuchaba, mi visión comenzó a nublarse. El aire se volvió aún más espeso. Me costaba mantener los ojos abiertos. Algo me jalaba hacia el asiento, como si el mismo camión pesara el triple. Y entonces la vi de nuevo. La mujer del cabello largo, empapada, sentada en el asiento del copiloto. Esta vez me habló. No debiste pasar por aquí. Sus palabras fueron tan nítidas como si me las hubieran dicho dentro de la cabeza. Me cubrí los oídos, grité, golpeé el volante. Quería despertar, pero no era un sueño. Ella extendió la mano hacia mí y por un segundo el volante se deshizo. Sí, como si estuviera hecho de ceniza. Las llantas perdieron el control, el camión se fue hacia la orilla y caí por una pendiente. El mundo giró, ramas rompieron los espejos, el parabrisas estalló, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo abrir los ojos y ver el cielo entre ramas. Estaba fuera del camión, tirado en el pasto, con sangre en la cara. El tráiler había quedado encajado entre dos árboles, salvado por centímetros del barranco. Me levanté tambaleándome. Caminé de regreso a la carretera sin saber dónde estaba. El celular seguía sin señal. Todo estaba en silencio, hasta que escuché un susurro a mis espaldas. «No has terminado». Volteé. Nada. Y desde entonces no he vuelto a manejar de noche. Continuemos. Hace unos años, tomé un encargo que no debía. La carretera estaba vacía y a esa hora no se veía ni un alma. No era la primera vez que manejaba de noche, pero algo me dijo que esa vez no iba a ser como las demás. A veces, el instinto te habla de formas extrañas, pero uno suele ignorarlo por el cansancio, la rutina, lo que me parecía normal. Un trabajo más, una carga más, se transformó en algo completamente diferente. Sabía que la ruta que tomaba esa noche no era la más común, pero el destino de los demás era asunto suyo, no mío. Al principio, todo parecía en orden, y la radio sonaba lejana, como si la música viniera de otro mundo. Pasaron horas y el tiempo comenzó a volverse pesado, lento. Al principio, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto me resultaba tranquilizador, casi hipnótico. Pero después empecé a escuchar algo más, algo suave, casi imperceptible. El sonido de algo arrastrándose por la carretera, como si alguien caminara justo detrás de mí. Miré por el espejo, pero no vi nada. Seguí adelante, sin querer darle más importancia, convenciéndome de que era solo mi mente jugando trucos. Era un camino sin fin, rodeado de árboles oscuros que parecían moverse con el viento. Pero no había viento esa noche. La luz de los faros cortaba la oscuridad, revelando más sombras que se desvanecían cuando miraba directamente a ellas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como si algo estuviera acechando entre esos árboles. Fue entonces cuando lo escuché claramente, un susurro, algo como un murmullo, pero no de personas, sino más bien como si las mismas sombras estuvieran hablando. «No estás solo», decía una voz quebrada, apenas audible. Al principio pensé que era el sonido del viento o el roce de las ramas, pero la voz seguía ahí, repitiendo la misma frase. Detuve el camión de golpe.
El miedo se apoderó de mí. Me quedé en silencio, con la respiración agitada, esperando escuchar algo más. El ruido de los neumáticos al frenar sonó como un eco sordo en la noche vacía. Miré nuevamente por los espejos, pero lo que vi esta vez no tenía explicación. Algo o alguien se acercaba rápidamente desde la oscuridad. No se veía, pero el aire se movía, y con cada segundo que pasaba, sentía una presión más fuerte en el pecho, como si algo invisible estuviera a punto de caer sobre mí. No podía moverme. El miedo me paralizó. Entonces, una luz apareció en la lejanía, una luz tenue pero fija que avanzaba hacia mí. Al principio, pensé que era otro vehículo, pero cuando se acercó más, noté algo extraño. No emitía ningún sonido, ni el ruido de un motor, ni el de las ruedas. Era como si simplemente flotara sobre la carretera, avanzando sin esfuerzo. Mis manos se apretaron al volante sin saber qué hacer. Estaba atrapado. No podía avanzar ni retroceder. La luz se acercó cada vez más hasta que pude ver con claridad. No era un vehículo. No era nada que pudiera entender. Era una figura, una sombra de luz, un ser extraño que parecía una mezcla de niebla y cristal flotando en el aire. No se movía como una persona. Parecía desplazarse por la carretera, avanzando lentamente, pero con una determinación que me heló la sangre. «Vete de aquí», susurró la voz otra vez, pero ahora me pareció que provenía directamente de esa figura. Sentí un frío intenso, como si el aire alrededor de mí se hubiera congelado. Mis ojos se quedaron clavados en aquella aparición mientras el silencio se hacía más pesado. Sin pensar, arranqué el camión con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin saber si la figura seguía ahí o no. Solo aceleré. El motor rugió en la oscuridad. Sentí que el miedo me nublaba, que cada kilómetro que avanzaba me alejaba de algo, pero no sabía de qué. La carretera continuó desierta, pero algo dentro de mí me decía que no debía detenerme, que si lo hacía, no volvería a moverme jamás. Había algo en ese lugar, algo en esa carretera que no debía ser molestado. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía la misma luz difusa, como si me estuviera persiguiendo. Fue entonces cuando escuché una voz. No era la misma que antes. Esta era clara, urgente, y venía de algún lugar cerca de mí. «No sigas adelante», te lo advertí. Aceleré aún más, casi perdiendo el control del volante, pero el miedo me mantenía alerta. No podía detenerme. ¿Qué era eso que me perseguía? ¿Cómo era posible que no pudiera oír el ruido de su acercamiento? ¿Por qué sentía esa presión en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad? Cada vez que miraba al frente, la carretera parecía alargarse de forma interminable. El tiempo, el espacio, todo comenzaba a deformarse. Las sombras a los lados de la carretera ya no parecían sombras, sino algo mucho más siniestro, como si estuvieran observándome, esperando que me detuviera. Y esa luz, esa maldita luz flotante seguía a lo lejos, siempre igual, no importaba qué tan rápido condujera. En un momento pensé que podría ser una alucinación, que el cansancio y el miedo me estaban jugando una mala pasada. Pero, ¿cómo explicaba la sensación de estar siendo observado? ¿Cómo explicaba la voz clara y preocupante que había escuchado antes? Las horas pasaron y el paisaje comenzó a volverse más sombrío. Las luces de mi camión parpadeaban, como si estuvieran siendo absorbidas por algo. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto ya no me parecía tan familiar.
Era como si las ruedas estuvieran rodando sobre algo diferente, un terreno que no pertenecía a ese mundo. Las sombras se alargaban, se estiraban, y el aire se volvía espeso, pegajoso, como si algo estuviera a punto de desbordarse. Decidí mirar por los espejos retrovisores nuevamente, aunque no quería hacerlo, pero algo me obligó. Al principio no vi nada, pero cuando fijé más la vista, casi dejé escapar un grito. La figura estaba allí, no flotaba más. Ya no era una sombra ni una luz. Ahora se había materializado como una persona, una figura sin rostro, envuelta en una capa negra que se arrastraba lentamente, deslizándose sobre el suelo. Podía ver sus manos extendidas, como si intentara tocarme. El aire se volvió más frío. Con cada respiración mi cuerpo temblaba más. «No», me dije a mí mismo, «esto no está pasando. No puede estar pasando». Miré hacia adelante, con el corazón acelerado. Pero la carretera no terminaba, no parecía tener fin. El horizonte seguía igual, sin ninguna señal de que estuviera acercándome a algún lugar. Y lo peor, la figura seguía ahí, imparable, acercándose con cada segundo. De repente, escuché el sonido de algo pesado golpeando la parte trasera de mi camión. No fue un choque, pero algo golpeó, algo real. Giré el volante de forma abrupta, creyendo que alguien había intentado pasarme o adelantarme, pero no había nadie, nada, solo la carretera vacía. El golpe había sido tan fuerte que pensé que la suspensión del vehículo se había roto. Con los ojos en los espejos, vi que la figura estaba más cerca que nunca. Estaba demasiado cerca. Quise gritar, pero el miedo me lo impedía. No podía hacer ruido. No podía ni moverme. El miedo me tenía atrapado. Solo me quedaba mirar. La figura se estaba acercando, como si la distancia no existiera, como si las leyes de la física ya no aplicaran en ese maldito lugar. En un momento de desesperación, tomé una decisión irracional. Metí el freno de mano y detuve el camión en medio de la carretera, con la esperanza de que, si paraba, algo cambiaría. Quizás, si dejaba de correr, esa cosa me dejaría en paz. Pero lo que ocurrió después fue lo más aterrador. La figura se paró frente al camión. No se movió, no hizo nada, pero la luz alrededor de ella comenzó a volverse tan intensa que casi no pude mirar. Me cegó momentáneamente. Un dolor insoportable atravesó mi pecho. La presión era insoportable. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi cuerpo. Estaba a punto de perder la conciencia cuando la voz volvió, pero esta vez no era solo un susurro, era clara, fuerte y cercana. Tú no deberías haber parado. Ahora te quedas aquí, aquí donde no hay retorno. El aire, ya de por sí helado, se volvió congelante. Sentí que algo me atrapaba, algo invisible que me arrastraba hacia la figura. Intenté liberar las manos del volante, pero mis dedos se habían quedado pegados al mismo. No podía soltar el volante. Los ojos me ardían, la boca estaba seca. Mi cuerpo temblaba sin control. No podía respirar bien. Cada respiración era como un suspiro atrapado en una caja cerrada. No entendía qué estaba pasando. Solo sabía que no estaba solo. Algo o alguien había decidido que esa noche yo iba a ser parte de algo mucho más grande, más oscuro, algo de lo que no iba a salir. Todo lo que había conocido hasta ese momento desapareció y lo único que quedaba era la figura frente a mí, la luz cegadora y el dolor inaguantable. Y lo peor de todo es que sentí que no había salida,